Primera de Corintios 3 y vamos a leer del 6 al 8. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que siega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que esta semilla caiga en terreno fértil. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú dándole fruto al 100%, que seas tú bendiciendo nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y que seas tú aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Se pueden sentar. Esta palabra nos está hablando de un proceso. Nos habla de sembrar, de regar y de el crecimiento de dicha semilla. ¿Cuántos sabemos que vivimos bajo la ley de la siembra y la cosecha? Tan es así que el Señor, a través de su palabra, escogió ese término para hablarnos y para explicarnos su palabra. Dice Gálatas 6:7, nos lo explica de esta forma: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que nos dice? Todo lo que el hombre sembrare, eso es exactamente lo que va a segar. Ese es el resultado que va a obtener de su terreno. Hace tiempo planté yo en mi casa un granado y el granado creció y estaba como de 6, 7, 8 pies hoy en día y muy hermoso, pero algo tiene mi granado que no me daba fruto. Entonces, en un intento por ver fruto de mi granado, el año pasado me di la tarea de revolverle la tierra y de ponerle abono, y este año me dio 2 granados del trabajo que yo hice. Entonces me dije a mí misma, pues voy por buen camino. El problema no es el granado, es la agricultora que no lo sabe trabajar, no sabe cómo abonarlo, no sabe qué le hace falta. Y dije, pues no es estéril el granado, porque ya me dio 2 granados. Entonces el resto me toca a mí para este año. Y aún me falta descubrir exactamente qué le hace falta a mi granado para que dé el fruto que yo quisiera que me diera. Porque he visto unos granados aquí en Georgia que se llenan completamente. Eso sé que sí se dan en esta región. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo único que crece sin que lo abones y sin que lo cuides es la mala hierba. Lo único que se va a dar y que te va a florecer, que tengo una imagen de la mala hierba, si Prisma le puede ayudar a María, por favor. Tengo una imagen de la mala hierba. Hemos visto que son bonitas, ¿verdad? Si tú pasas por los campos, por el freeway en algunas áreas, puedes ver que el césped crece y salen unas florecitas chiquitas amarillas y otras blancas. Esas crecen sin que tú las trabajes. La semilla vuela y hace su trabajo. Pero en cuanto a todo lo demás, necesita que lo siembres, necesita que lo riegues, necesita que lo cuides. Y tu negocio requiere lo mismo. Requiere que si tú tienes un negocio o un trabajo, una responsabilidad en tu trabajo, tu responsabilidad o tu negocio requiere que tú te capacites como líder, que tú aprendas a trabajar
el campo que Dios te dio. Hay un refrán dicho, muy bien dicho, que dice: al ojo del amo engorda el caballo. Lo que tú cuidas va a crecer. Tu ministerio necesita que tú siembres, que tú lo trabajes, que tú lo cuides. Ese es el campo que el Señor te dio, sea el ministerio que tú tengas, pero Dios te ha encomendado ese terreno para que tú lo analices y tú veas qué le hace falta a mi terreno, qué tipo de abono necesita, de qué forma preparo la tierra para que me dé el fruto que me tiene que dar. Tu matrimonio no es diferente. El matrimonio también necesita atención y necesita cuidado. Continuamente escuchamos ese dicho que dice: el césped siempre se ve más verde en otro lugar. Pero la verdad es que el césped está más verde donde lo cuidan. Si tú pagas un servicio de abono y de matar mala hierba, los que trabajan en la jardinería saben lo que me estoy refiriendo, tu césped va a estar más verde que el del vecino, que deja crecer la mala hierba, que no lo abona y que no lo riega. Y para eso no se necesita revelación, ¿verdad? Sino que podemos nosotros darnos cuenta de que es algo que es obvio. Sembrar es un verbo y como verbo representa una acción. La acción es la obra, es el trabajo que tú emprendes en aquello que tú quieres cosechar. La acción que representa la obra, el trabajo que tú emprendes, es el puente que te conecta con los resultados que tú quieres. Lo voy a decir otra vez. Tus acciones son el puente que te conecta con los resultados que tú quieres obtener en cualquier área de tu vida. Entonces, cuando tú plantas un árbol, tú no esperas, no eres ilógico que ese árbol de granado, por ejemplo, yo lo planté, estaba así de chiquito. Yo no esperaba que me diera granados al día siguiente. Yo sabía que tenía que esperar por lo menos un año, por lo menos. Mucho más, ¿verdad? Me dicen por allá. Pero por lo menos un año yo no iba a ver resultados. Pero ¿qué pasa si yo lo planto y me olvido de él? Se seca. Eso le pasó a mi albahaca. Lo planté y me confié en la lluvia y cuando fui a verlo otra vez estaba seco, marchito. ¿Por qué? Porque lo que sembramos requiere cuidado. Hay que sembrar, hay que abonar, hay que regar y hay que permitir que el tiempo dé el crecimiento que va a dar. De la misma forma, hay que cuidar del negocio, del trabajo, de la carrera, del matrimonio. No podemos esperar que porque ya tienes el negocio, todo se va a dar solo. Hay que trabajarlo. No podemos esperar que porque ya tenemos la familia, todo se va a dar solo. Tenemos que cuidarlo, tenemos que trabajarlo. Y eso mismo sucede en nuestra propia persona, en nuestro espíritu, en nuestro crecimiento. Hay que sembrar también en nosotros, ¿cómo? Con el estudio de la palabra, con el oír de la palabra de Dios, con el buscar de Dios en la iglesia, con el de forzarnos como David a nosotros mismos cuando no tenemos ganas de adorar. Eso es el estar sembrando nosotros para querer cosechar algo que dé vida dentro de nosotros. Dice la palabra en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la Reina Valera 1960. La Nueva Versión Internacional lo explica de esta forma: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. ¿Qué nos está diciendo? Que las obras pecaminosas que hay en nosotros van a darnos el fruto de destrucción. El libro de Proverbios nos dice: ¿podrá el hombre llevar fuego a su pecho sin quemarse? ¿Qué nos está diciendo? Es un resultado el que te va a dar. Tus obras te dan un resultado en tu vida. Dice: el que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará la vida eterna. Vamos a tener, nos dice la palabra, un resultado de todo lo que hacemos. Nuestras acciones vienen a ser como una semilla que sembramos. Y nuestras acciones nos van a dar un fruto de acuerdo a la acción que nosotros tuvimos. Es por eso que la palabra nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Por qué la palabra nos dice no os engañéis? La palabra nos está diciendo: no hay que ser absurdos pensando que yo puedo tener malas acciones, que yo puedo sembrar malas semillas y pensar que a mí me va a ir bien. Porque la palabra me dice que si yo siembro pecado, yo voy a dar a luz corrupción. Yo voy a cosechar corrupción. La palabra corrupción en el diccionario nos describe que es un deterioro de valores. Mira esto, un deterioro. ¿Qué es deteriorar? Por ejemplo, cuando la pintura se deteriora, la pintura estaba bien. La palabra deteriorar quiere decir que con el tiempo se empieza a desmanchar o se empieza a descarapelar. Y eso es lo que la palabra corrupción significa. Quiere decir que algo cambió de forma, de estar bien, algún día estuvo derecho, pero se comienza a corromper con malas acciones. Y su significado es un deterioro de valores, usos o costumbres. Por eso dice la palabra que las malas conversaciones pervierten tus buenas costumbres, porque así comienza el deterioro. Y el diccionario nos dice que es sinónimo la palabra corrupción de deshonestidad, depravación, de perversión, de vicios, envilecimiento, peste y prostitución. Eso es lo que significa la palabra corrupción. Entonces, si la palabra nos está diciendo en el libro de Gálatas que al yo sembrar pecado, yo doy de cosecha corrupción, entonces me está diciendo que poco a poco el pecado comienza a traer ese deterioro a mi espíritu. Comienza a traer esos cambios pequeños a mi carácter, a mis valores, a las cosas que yo creo. ¿Cómo pues Dios cuida de los frutos en nosotros? Con disciplina. Dice la palabra que el padre que ama a sus hijos les reprende. Quizás cometemos un error y viene el padre y nos redarguye. Nos habla a nuestro corazón y nos dice: eso que hiciste estuvo mal. Y puedes sentir vergüenza, te puedes sentir mal, pero en realidad debemos de sentir gozo porque el padre que ama a sus hijos les reprende.
Dice la palabra en el libro de Hebreos: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nos explica que cuando el Padre nos disciplina, en el momento no trae gozo, trae tristeza, porque dentro de nosotros tenemos la naturaleza de querer agradar a Dios. Así como los niños quieren agradar a sus padres, y cuando están enojados sus papás vienen a darle un besito y a decirle: mami, ¿estás enojada? Papi, mira el avioncito, tratando de capturar su atención. De la misma manera, nosotros nos contristamos cuando entristecemos al Espíritu Santo. Pero la palabra nos dice que a pesar de que la disciplina en ese momento no es agradable, no trae gozo, sino que trae remordimiento, redarguye nuestro corazón, pero dice que da fruto apacible. Nos da a luz la salvación, nos guía por el camino eterno. Entonces podemos estar gozosos de saber que tenemos un Padre Celestial que no solamente nos cuida, sino nos reprende, nos disciplina, nos guía como a las ovejas por el camino que nosotros tenemos que ir. Y de la misma forma, Él nos habla de la semilla y de lo importante que es la semilla. Pablo nos dice en su palabra, en la epístola que escribió: yo sembré, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Nos habla de alguna forma de un campo que se trabaja, donde Dios es el agricultor más importante, donde nos dice: uno de ustedes siembra, el otro viene y riega, pero no te preocupes porque es Dios el que le dará crecimiento sobrenatural a la semilla que tú sembraste. Si evaluáramos cada área que Dios ha confiado en nuestra vida el día de hoy, yo te pregunto: ¿cómo evaluarías tú tu casa? ¿Cómo puedes evaluar el ministerio que Dios te ha encomendado? ¿Cómo evalúas tu matrimonio? Tu relación con tus hijos, tu carrera. ¿Cómo se encuentran esos campos que Dios te ha confiado el día de hoy? Porque la palabra nos habla de que nosotros somos responsables de sembrar, de trabajar nuestro campo, de cuidarlo. Una de las características de un agricultor es que cuida su semilla. Cuando empieza a nacer la semilla, comienza a salir mala hierba alrededor y el agricultor la cuida y va y le quita toda la mala hierba alrededor, porque sabe que la mala hierba está tratando de ahogar el árbol o la semilla que acaba de plantar. ¿Cómo se encuentra tu campo el día de hoy? Y si no te gusta tu fruto, si no te gusta tu cosecha, si no te agrada la vida como se encuentra el día de hoy, si tus obras te han llevado a una situación que te disgusta, la buena noticia es que hoy puedes cambiar tu vida. ¿Cómo se hace eso? Cambiando tu semilla. Porque dice la palabra: lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y dijimos que lo único que crece solo es ¿qué? La mala hierba. Todo lo demás, si queremos ver un fruto, tenemos que trabajar nuestro campo. ¿Quiero yo que Dios sea justo conmigo? Yo tengo que ser justo con mi prójimo. La palabra nos habla de la justicia
El libro de Santiago nos dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Para quién es la paz? Para los que hacen la paz. ¿Quiero yo paz? Yo tengo que ser una persona pacífica. Tengo que sembrar lo que yo quiero cosechar. Dios nos llama a vivir una vida con excelencia. La excelencia está en los detalles. La excelencia está en ser intencional con tus obras, con tus acciones. ¿Por qué? Porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero hoy yo puedo decidir subir de nivel. Yo puedo decidir subir a ese nivel de excelencia. Yo puedo decidir el decir, Señor, yo voy a ser intencional con mis obras. Ese campo que tú me diste en mi casa, yo lo voy a cuidar. Ese campo que tú me diste en mi trabajo, en mi carrera, yo lo voy a cuidar. Ese campo que tú me diste a cuidar en tu ministerio, yo lo voy a cuidar. Y se cuida por medio de la excelencia, siendo intencional, de acuerdo a tu capacidad. Y pidiéndole a Dios que multiplique el fruto de tus manos. La palabra nos llama a ser productivos, a planear tus días, a sembrar amor, paz. Nos llama a dejar los pleitos, a dejar los chismes, a dejar las discordias. ¿Quieres ver una cosecha diferente en tu negocio o en tu trabajo o en tu campo? Comienza a prepararte. Comienza a capacitarte. ¿Sabes qué hice para saber más o menos qué ponerle a mi granado? Lo busqué en Google. ¿Cuántos de nosotros buscamos capacitarnos en el área que no nos está dando el fruto que queremos? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, ¿sabes qué? No me llevo bien con mis hijos. Voy a hacer una terapia familiar. Voy a leer un libro sobre la familia, sobre la comunicación. Mi matrimonio no va bien. Voy a tomar un taller de matrimonio. Mi negocio no va bien, hay un área en la que necesito mejorar, voy a tomar una clase sobre ello. Eso es cuidar tu campo. Tengo líderes a mi cargo, tengo empleados a mi cargo, voy a capacitarlos para que ellos puedan llevar a cabo la tarea, cada uno de ellos, sin sentir la carga de la ignorancia, de no saber lo que están haciendo. En nosotros está trabajar nuestro campo. Como buen agricultor necesitamos observar nuestro terreno. Necesitamos presentarle a Dios lo que estamos viendo y pedirle, Señor, mi campo no está bien, yo veo que hay plaga, yo veo que hay mala hierba, yo veo que hay cosas que no planté, que me están haciendo, pero dame la sabiduría para saber cómo manejo esta situación. ¿Cómo manejo el matrimonio? ¿Cómo manejo a mis hijos adolescentes cuando no sé qué decir? ¿Cómo manejo las finanzas? ¿Cómo manejo el negocio? Nos tomamos el tiempo de llevarle cuentas al Señor y decir, Señor, este campo que tú me confiaste no está bien. Y yo vengo a darte cuentas porque yo no sé cómo arreglarlo, pero tú sabes todas las cosas. Y yo vengo a pedirte que me des sabiduría, porque tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría te la pida a ti y que tú la darás en abundancia. Porque lo que tú siembres te va a dar el fruto. ¿Sabes que Albert Einstein dijo que la
definición de locura era esta: es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Y él lo dijo filosóficamente y se oye muy bonito. Pero si lo traducimos al español de nosotros, nos está diciendo: tú estás loco si tú crees que tu vida va a cambiar sembrando exactamente lo mismo que estás haciendo. Si lo traducimos al español de nosotros, Albert Einstein nos está diciendo: mira, varón, varona, hasta que tú no cambies tu semilla, hasta que tú no empieces a cuidar tu tierra, hasta que tú no empieces a arrancar toda la mala hierba, hasta que tú no empieces a abonar ese terreno que no te está dando, te va a seguir dando el mismo resultado. ¿Y sabes? Ese dicho se hizo famoso por toda la tierra. Pero el Señor nos lo dice y nos lo dice y nos lo dice a través de su palabra. De repetidas formas nos dice: no os engañéis. Albert Einstein nos llama locos, Dios no. Dios dice: no se engañen. No se engañen a ustedes mismos. Lo que ustedes están sembrando, ese es el fruto que te va a dar. De alguna forma nos está diciendo: comienza intencionalmente a cambiar las semillas. Si has estado sembrando semillas de miedo y preocupándote en lugar de confiar en Dios, quizás tu semilla debe de ser fe. Comenzar a hablar fe y a decirle al Señor: Señor, aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que estás aquí. Aunque las cosas no están funcionando de la forma que yo quiero, yo sé que tú tienes el poder y el control sobre mi casa. Señor, tu palabra dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo voy a esperar en ti, yo voy a creer en ti. Eso es el cuidar tu semilla. Tienes que traer un cambio a la semilla que estás depositando en la tierra. Y cuando tú haces eso, entonces hay una evidencia de tu semilla. Y la palabra nos lo dice. Gálatas 5:19 nos dice: manifiestas, evidentes son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. No lo puedo ni leer sin tomar un break para respirar. De todo lo que la carne provoca. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo Gálatas? Hay una evidencia de tu semilla cuando es pecaminosa. Porque el fruto que tú comienzas a ver son chismes, son adulterios, son fornicaciones, son disensiones, son pleitos, son idolatrías, son hechicerías, son envidias, son borracheras. Nos dice: la semilla que tú estás sembrando comienza a darte fruto. Y comienza a manifestarse en tu vida, en tus relaciones, en tu familia, en tu negocio, en tu escuela. Va a darte un fruto. Hay una evidencia de nuestras obras. Pero también de la buena semilla nos dice que también hay evidencia. Dice: cuando tú siembras el fruto del Espíritu, ¿qué es el fruto? Dijimos, el resultado de nuestras acciones. El resultado de tus acciones es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. ¿Qué nos está diciendo? Sembrar semilla de pecado te da una lista de problemas. Pero buscar del Espíritu Santo te va a dar a luz lo que todos estamos pidiendo. ¿Cuántos no queremos tener paz? ¿Cuántos no queremos gozo? Tú le preguntas a una persona que está triste o deprimida, ¿qué le hace falta? No te va a pedir $1,000,000, aunque se lo puedas dar. Porque esa persona anhela la paz, anhela el gozo. Porque a veces tenemos que estar en situaciones muy difíciles para conocer la definición de la paz, del gozo. Dice la palabra en Lucas 18:10-14. Nos habla de dos personas y de alguna forma nos aclara de qué es lo que la palabra nos está diciendo. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Imagínate a alguien a un lado de ti orando y diciendo: gracias que yo no soy como Mónica, gracias que no soy como este. Hasta la oración te interrumpe, ¿verdad? Y entonces él comienza en su oración a decirle a Dios sus obras. Y mira esto, porque eran buenas, pero era un espíritu religioso, porque acababa de matar el carácter de su compañero que estaba a un lado, acababa de juzgarlo, acababa de criticarlo, que son los frutos que nos habla la palabra del pecado. Mas sin embargo, ante sus ojos, él solo veía lo bueno. Dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Doy el diezmo de todo lo que gano, dándole a Dios cuentas de qué forma él llevaba su religión. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí porque soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Qué nos estaba hablando la palabra? Nos está diciendo, con tus obras es que tú estás sembrando la semilla que da a fruto de bendición. No con tus palabras, no con la religión. De nada nos sirve ser religiosos y poderle decir a Dios: Señor, yo voy a la iglesia miércoles y domingo, yo no falto. Es más, llego primero que los que cantan. Estoy haciendo una comparación, inmediatamente me estoy ensalzando yo ante mis propios ojos. Es un espíritu de soberbia. Y la palabra nos dice, se va más justificado aquel que se ve pequeño ante sus ojos, aquel que le está diciendo a Dios: ten compasión de mí porque soy pecador, que aquel que piensa que lleva la religión de la forma que la tiene que llevar. Al final del día la palabra nos resume: no es suficiente con ser religioso. Alguien ha dicho en forma de broma: tú puedes estacionarte en el garage 20 años y no te vas a convertir en carro. Es necesario que tus obras vayan de la mano con tu fe.
Es necesario que tú estés sembrando de verdad la buena semilla. Que no nos engañemos, como dice la palabra, que lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Que no nos engañemos pensando que vamos a nosotros manipular a Dios con 2 ayunos a la semana. Que vamos a manipular a Dios con nuestros diezmos aquí semana a semana. Que traemos hasta la calculadora para sacar la cuenta y asegurarnos que es la cantidad que tenemos que darle. Pero de alguna forma Dios nos dice: desgarra tu corazón y no tus ropas. Dios nos dice: yo quiero tu corazón, no tu religión. Dios nos dice: vas a recibir el resultado de lo que sembraste. ¿Puedo yo acaso impresionar a Dios con mi religión? ¿Qué nos dice la palabra? Que no es por religión, es por acción de tus frutos lo que te va a dar el resultado en tu vida. De otra manera, solamente tengo la teoría y me falta la práctica. El hombre religioso tenía la teoría de lo que era llevar una religión, pero le faltaba practicar lo más importante, el amor al prójimo. Le faltaba practicar ese amor a su hermano. Le faltaba practicar el no criticar a los demás, el no juzgar, el no compararte, el no sentirte mejor, el no tener soberbia en tu corazón. Dice la palabra: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista hoy en día se consideraría un pastor rudo, porque hoy en día nosotros queremos que todos nos traten bien y que nos hablen bonito. Pero ¿sabes qué le decía Juan el Bautista a los que llegaban a bautizarse? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Id pues y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan nos estaba hablando también de que para Dios tus frutos son importantes. Eso tiene que ver con la evidencia de tu semilla. Mi comportamiento va paralelo con la semilla que hay en mí. Dice la palabra que Jesús, caminando por un camino, se encontró una higuera y dice que él tenía hambre y vio una higuera cerca y vino a ella, pero no halló nada en ella sino hojas solamente. Le pasó lo que a mí con mi granado. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Jesús demandaba fruto de una higuera. Y cuando nos habla de los talentos a nosotros, nos dice que Él espera que trabajemos nuestros talentos, no que los escondamos. Él espera que nosotros estemos trabajando nuestro terreno. Si tú tuvieras una hacienda y fueses el dueño de esa hacienda, ¿tú pagarías con gusto a aquellos trabajadores que tienes a cargo de un campo, pero no están produciendo nada? Como somos, querríamos cortarles hasta el sueldo, ¿verdad? Y diríamos: y de suerte que no te corro, porque mira, el campo no está dando fruto, está lleno de mala hierba. Entonces, ¿cómo estamos nosotros cuidando del campo que Dios nos dio? ¿Qué cuentas tenemos nosotros que presentarle a Dios?
Porque la palabra nos muestra que Él demanda de nosotros frutos. Y que la única forma de tener frutos es ¿cómo? Sembrando la semilla. ¿En quién pone Dios la responsabilidad de sembrar de acuerdo a la palabra? En nosotros. Porque el sembrar es la acción. Hay que trabajar nuestros terrenos. Cada uno de nosotros hemos sido dados diferentes campos. Y así como los talentos, a unos nos ha dado más campos para trabajar que otros. Y entre más campos el Señor te da, mayor es la responsabilidad que tienes ante Él en el momento de darle cuentas. ¿De qué forma estamos cuidando nuestro campo? ¿Cómo están nuestros frutos? ¿Cómo están los frutos del Espíritu en nuestra persona? Dios nos llama a trabajar, a cuidar nuestro campo. Y quizás puedes decir, ¿qué pasa si yo vivo sembrando buena semilla y aún no he visto el resultado? La palabra también nos habla de eso. Nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que, si no desmayamos. O sea que nos está hablando a un grupo de personas que quizás has trabajado tu tierra y has estado sembrando y has estado cuidando tus hijos, tu casa, tu matrimonio, tu trabajo, tu negocio, tu carrera. Y tú dices, Señor, este campo está difícil, hay muchas piedras, hay mucha tierra, la mala hierba sigue saliendo, el sol está muy caliente, me falta la lluvia. Y la palabra te dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de trabajar tu tierra, porque tú a tu tiempo vas a cegar, tú vas a tener una cosecha, porque tú estás poniendo la semilla en la tierra. Dios dice que Él bendice el brazo del diligente. Que si tú eres diligente con lo que tú tienes, ¿sabes qué es la bendición de esto? Que tú eres responsable de sembrar y de cuidar tu territorio, pero que tu responsabilidad no es el fruto. Porque dice la palabra que solo Dios da el crecimiento. Quiere decir que le servimos a un Dios que se mete a trabajar con nosotros en el campo. Le servimos a un Dios que dice, hijo, tú siembras, tú riegas y no te preocupes de lo que pase, porque yo voy a darle el crecimiento a tu semilla. Yo voy a multiplicar el fruto de tus manos. Yo voy a bendecir tu trabajo. Yo voy a bendecir tus esfuerzos. ¿Sabes qué pasa cuando das lo mejor de ti? Y buscas la presencia de Dios. Tus esfuerzos son multiplicados. Dice la palabra en Josué 23:10, un varón de vosotros perseguirá a 1000. A 1000. Está hablando a un ejército y está usando el vocabulario de un soldado, porque eso es lo que Josué era, un soldado. Y él dice, de alguna forma está diciendo, mira lo que pasa cuando tú caminas con Dios, cuando tú confías en Él. Sucede que te vas a encontrar en una batalla y que uno de ustedes va a perseguir a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Lo que sucede cuando yo voy con Dios es que Dios es el que multiplica el fruto de mi trabajo. Lo que sucede cuando yo hago las cosas con Dios es que entonces no es con mi fuerza, no es con mi poder, no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios que voy a ganar esa batalla. Dios es el que da el crecimiento, pero pone en nosotros la responsabilidad de cuidar nuestros campos,
de cuidar nuestros territorios. Es por eso que nos dice Pablo: yo sembré, Apolos regó, pero Dios le dio el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel. Aunque cada uno será recompensado según su trabajo. A pesar de que el apóstol Pablo nos dice: tú estás al mismo nivel de los otros que están trabajando contigo en tu campo. Así tú seas el que está sembrando, él sea el que está regando, ninguno de los dos es más importante, sino que es Dios el que está dando el crecimiento. Pero aún así dice: pero Él va a recompensar tus obras, te va a recompensar de acuerdo, dice, según su propio trabajo. O sea que a nivel somos iguales, pero la cosecha va a ser diferente, porque la cosecha, dice, va a ser de acuerdo a tu esfuerzo. Dios se mete de agricultor contigo en el campo que Él te ha dado. Estamos en una temporada de otoño, que también es conocida como un tiempo de cosecha. ¿Sabes? Voy a terminar con esto. Pueden ponerse de pie. Salmo 107 dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de aguas en sequedades. Él hace la tierra fructífera, la convierte estéril. Dice: a causa de la maldad de los que la habitan. Pero ¿sabes? Nos está diciendo: Él tiene el poder de secar un manantial. Él tiene poder de hacer una tierra estéril. Pero de la misma forma dice: Él puede volver un desierto en un estanque. Él puede volver un desierto en un manantial de aguas. Él establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Somos llamados a trabajar el campo, pero siempre sabiendo que Dios es el que convierte un desierto en un manantial, que Dios es el que controla el fruto que yo voy a obtener de mi campo, que Él es el que bendice y multiplica el trabajo de la obra de mis manos, que en mí ha puesto la responsabilidad de sembrar, de regar, de cuidar mi campo, de quitar la mala hierba, pero que Él se mete de agricultor conmigo y que Él dice: no te preocupes, porque yo soy el que multiplico el fruto de tu trabajo. No te preocupes, porque yo soy el que convierto tu desierto en un manantial de aguas. Yo soy el que puede bendecirte, dice su palabra. Yo no sé qué campo tú estás trabajando o cuántos campos el Señor te ha confiado, pero yo quiero invitarte hoy en este día a hacer un análisis de cómo está tu campo, como si el Señor estuviera pidiéndote cuentas el día de hoy. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo va tu negocio?
¿Cómo manejas ese ministerio que el Señor puso en tus manos? Y hoy es el tiempo que podemos nosotros pedirle a Dios que nos ayude, que nos conceda la sabiduría, que nos conceda la fuerza para poder trabajar este terreno que Él nos ha dado. Y ciertamente hay terrenos que son difíciles, hay temporadas que son difíciles. Un agricultor puede decirte que hay cosechas que son mejores que las otras, porque hay tiempos que son mejores que otros. Pero sin importar cuál ha sido el resultado de tu trabajo, yo te pido hoy en este día, si puedes analizar cómo está tu campo y en qué área necesitas pedirle a Dios sabiduría. Yo quiero hoy invitarles, el año está por terminar, a que nos preguntemos, ¿cómo está mi vida el día de hoy? Y si es resultado de una mala semilla que hemos sembrado, hoy podemos pedirle a Dios perdón por esas malas semillas, por esas malas decisiones que hemos quizás cometido. Pero hoy podemos también pedirle, Señor, de ahora en adelante yo quiero sembrar una semilla diferente. Yo quiero que haya en mí los frutos del Espíritu, que haya gozo, que haya paz, que haya benevolencia en mí, que haya mansedumbre, que haya amor. Ayúdame, Señor, a sembrar una semilla diferente. Yo te invito a levantar tus manos, si quieres levantar tus manos y hacer esa conversación con el Señor. Que puedas tú presentarle ese terreno que tú tienes. Que puedas hablarle desde tu corazón y decirle, Señor, como este hombre que estaba a un lado del fariseo, ten piedad de mí porque soy pecador. Te presentamos nuestros campos, Señor, hoy en este día. Señor, tu palabra dice que solamente tú eres el que da el crecimiento. Concédenos la sabiduría, concédenos el conocimiento, concédenos la inteligencia que necesitamos para poder trabajar este campo, este territorio que tú nos has confiado. Hoy en este día te pedimos, Señor, que tú nos des una sabiduría sobrenatural, que tú pongas en nuestro corazón un amor nuevo, que tú pongas en nuestro corazón gozo y paz. Ayúdanos a sembrar semillas de amor. Ayúdanos a sembrar, Señor, semillas de paz en nuestro corazón. Ayúdanos a dar a nuestro prójimo lo que nosotros queremos recibir de regreso. Te entregamos nuestro corazón, Señor, hoy en este día, y te presentamos este año que está por terminar, Señor, que estamos a menos de 35 días de que este día termine, y te lo presentamos a ti y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, haga un inventario dentro de nuestro corazón, que escudriñes, Señor, nuestros pensamientos, que escudriñes nuestro corazón y que veas tú si hay camino de perversidad y que nos guíes al camino eterno. Te encomendamos a ti nuestros pasos, nuestro corazón, nuestras familias. Te damos gracias, Señor. Te pido, Padre Santo, por los jóvenes. Te pido que bendigas sus vidas, Señor. Que les concedas la sabiduría, el entendimiento de tu palabra. Que abra sus ojos, su corazón a ti, Señor. Te pido que les des conciencia, Señor, de sus acciones. Que puedan tener el conocimiento y el entendimiento de que todas sus acciones les llevan a una cosecha. Vamos a adorar juntos, así como están con sus ojos cerrados. Pueden seguir orando mientras el grupo de alabanza nos acompaña a adorar.